95.1 FM. Disfruta la programación de la mañana. Ahora al aire. Por sus llagas hemos sido sanados. Conducido por el reverendo padre César Alonso. Bienvenidos. Muy buenos días, queridos radiodientes y radiofans de Radio Activa, nuestra radio diocesana, la poderosa señal de la fe católica, 95.3 femenil católica, la poderosa señal de la evangelización y de la enseñanza de la iglesia en la lucha espiritual y en el combate espiritual. Muchísimas gracias por permitirnos nuevamente compartir con ustedes un nuevo programa extraordinario. Un programa extraordinario porque estamos viviendo un momento extraordinario. Estamos viviendo el momento extraordinario de la gracia, de la misericordia, en la celebración del Año Santo Jubilar, por los 1700 años del Concilio de Nicea y por la definición dogmática de la humanidad de Jesucristo y de la divinidad de Jesucristo en el misterio de la unión hipostática. Gracias a nuestro director, el Padre Antonio, por abrirnos este espacio. Hoy tendremos con nosotros, Dios mediante, al Padre Freddy Mejía en una entrevista en la cual queremos todos alimentarnos, fortalecer nuestra fe, avivar nuestra fe, encender nuestra esperanza y encender nuestra caridad. El Año Santo Jubilar es una gracia extraordinaria de la misericordia. El Papa Francisco, que por cierto está muy malito, está internado en el hospital, lo internaron ayer, una bronquitis crónica a sus 88 años. Hay que pedirle a Dios las gracias necesarias para su alma, hay que pedirle a Dios las gracias necesarias para que se prepare en el momento en que Dios quiera llevarlo a su presencia, ¿verdad? Ya está grande, bastante grande, y tiene una seria complicación de pulmones. Por eso nuestra oración por él, nuestro misterio del rosario por él, nuestra coronilla de la misericordia por él. Recordarles que estamos el lunes arrancando nuestra radio maratón. Juntos somos mensajeros de esperanza. Juntos somos mensajeros de esperanza. Juntos, toda la familia de Radio Activa somos mensajeros de esperanza. Todos los miembros de Radio Activa, toda la familia de Radio Activa, no solo el staff que trabaja en la radio, sino que todos somos y debemos de ser mensajeros de la esperanza. Reverendísimo Padre Freddy Mejía, gran señor de Acatenango, exorcista de demonios y no sé qué otras cosas más. Bienvenidos a Radio Activa. Buenos días, Freddy, que te saluda. Ya me contaron que andabas por ahí, dije yo, bueno, está. Aquí no perdonan nada vos, Freddy, nada. Sobre todo el que tenemos aquí cerca, y Dios María Santísima con el Alex, pero bueno. Excelente, muchísimas gracias, Padre Freddy, por tu tiempo. Sabemos que en tus múltiples ocupaciones has hecho este espacio para poder compartir con nosotros la fe, la enseñanza y la luz del Evangelio. ¿Cómo te va la vida, Freddy? Pues muy bien, muchas gracias. Gracias, Padre César, por invitarme a venir. Y aquí estamos para, como decís, compartir nuestra fe con los hermanos que son muy fieles a esta emisora y ayudan, escuchan, aprenden. Y también gracias a todos ustedes que también comparten su fe, utilizan este medio potente que llega a mucha gente para compartir nuestra fe católica. Estamos aquí para compartir un tema más. Según me dijiste, era sobre el jubileo del 2025. Así es, efectivamente. Freddy es nuestro profesor de moral, es el experto en el tema de la moral, que necesita tanta luz y tanta sabiduría. Para ponerte en contexto, vos desarrollás, como creas más conveniente,
Vamos a ver. Una de las inquietudes que hay es, hay hermanos que pueden pensar o considerar que basta simplemente solo con confesarse. Nos cuesta entender, quizás es una de nuestras debilidades en la catequesis, nos cuesta entender que el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la penitencia, que el Concilio de Trento llamaba como segunda tabla de salvación, perdona la culpa del pecado, pero no perdona la pena. Y creo que precisamente por eso el jubileo, que va dirigido a perdonar la pena, nuestro pueblo no termina de agarrar la onda. Muy bien. Entonces, hay aquí 3 cosas que mencionaste, más bien 4. Ok, dele. La primera es el jubileo, sí. La segunda es el pecado, la tercera la absolución y luego las penas. Ave María, vamos. Y las penas, que no es solo una, sino que son 2, son las penas eternas y las penas temporales, que son consecuencia del pecado que cometemos. Pero comencemos primero por el jubileo, sí, porque es en lo que estamos. Sí. Tomé aquí unas notas sobre la historia del jubileo, cuando comenzó a pensarse en el jubileo de este año, que va del 25 de diciembre del año pasado, 2024, al 6 de enero del 2026. Tenemos todo este año para ganar indulgencias. ¿Qué es un jubileo? Es un evento que se celebra cada 25 años y en el que se invita a los fieles de todo el mundo a un tiempo de renovación espiritual, de purificación del alma, un tiempo a crecer en la gracia y en el amor de Dios. Ese jubileo fue anunciado por el Papa Juan Pablo II ya en el año 2000. Y pues llegado ya el momento, el jubileo se fue preparando y pues se proclamó el inicio. Se empezó a preparar el 3 de enero del año 2022, cuando se eligió el lema de este jubileo. El lema es Peregrinos de la Esperanza. El 22 de febrero del 2022 se hizo un concurso para diseñar el logotipo del jubileo. Este logotipo tenía que expresar lo que se esperaba alcanzar con este jubileo, y en junio del 2022 se presentó ya el logotipo del jubileo. En el año 2023, como preparación al jubileo, se hizo un estudio de las 4 constituciones del Concilio Vaticano II para profundizar un poco más en lo que es la Iglesia. En el año 2024 se proclamó un año de la oración, para que aprendiéramos qué es la oración, cómo hacer oración, todo esto como preparación a este gran jubileo del año 2025. Y el 9 de mayo del año 2024 se proclamó la bula de la convocación al jubileo. La bula se llama Spes non confundit, la esperanza no defraudada, significa. Entonces, esta es la historia del jubileo, que empezó ya el año pasado, pues, y ahora estamos en pleno jubileo. Es la oportunidad que se nos da para ganar indulgencias. Bien, entonces, como ven, es un tema muy amplio, hay muchos temas aquí incluidos en todo esto del jubileo y de las indulgencias, y me parece muy bien programas como estos para explicar, para comprender, para estudiar también y profundizar, porque a nosotros los sacerdotes nos ayuda a estudiar, a profundizar. Somos los primeros beneficiados y también los primeros responsables de esto, porque si nosotros no nos preparamos y les explicamos, también es muy difícil que alguno por propia iniciativa se ponga a investigar, que no es que no haya, pero
esperan que el sacerdote les explique, ¿verdad? Entonces, está muy bien programas como estos. Entonces vamos a meternos a todos los temas que incluye esto de las indulgencias. Fíjate que en la introducción que decías, por ejemplo, nos recordabas que es un tiempo de purificación del alma. Tiempo de purificación del alma. No basta confesarse, hay que seguir purificando el alma. Bueno, como ya 2 veces lo dijo el padre César, que la confesión no basta. Bueno, vamos a ver, sí y no. Sí, así es, sí. Sí y no. Dele. Entonces, para hablar antes de la confesión, hay que hablar de aquello para lo que el Señor dejó la confesión, que como dijiste, llama al Concilio de Trento segunda tabla de salvación. ¿Por qué dejó el Señor la confesión? Porque conociendo nuestra debilidad, sobre todo después del pecado original, sabía el Señor que podíamos caer en pecado. Si Adán y Eva cayeron y que no tenían las consecuencias del pecado original, si algunos ángeles cayeron en pecado, ¿verdad? Nosotros, que no somos ángeles ni Adán y Eva, que no estamos confirmados en gracia, que tenemos todas las consecuencias del pecado, pues es más fácil que caigamos en pecado a pesar de los auxilios divinos que el Señor nos manda del cielo cada día. Pero nosotros, como tenemos la libertad y la usamos mal, al final podemos terminar cayendo en pecado. No necesariamente, pero la posibilidad existe, más que posibilidad. La inclinación al pecado existe dentro de nosotros, lo que conocemos como concupiscencia desordenada. Y eso nos lleva, pues si no luchamos, si no correspondemos a la gracia de Dios, a caer en pecado. Y una vez que caemos en pecado, pues manchamos nuestra alma. Ahí comienza toda la historia de las indulgencias, cuando se comete el pecado. Ya sea pecado mortal o pecado venial, los dos son pecados, sí. Solo que uno mata el alma y necesita necesariamente el sacramento para volver a la vida de la gracia, y el otro no la mata, la enferma, la ensucia y la debilita. Muy bien, entonces ya el padre explicó la diferencia entre pecado mortal y pecado venial. No se diga, bueno, usted es el moralista. Primero vamos a hablar de el pecado. El pecado es una acción mala, y para juzgar la bondad o maldad moral de un pecado se necesita ver lo que se hace, los moralistas le llamamos objeto, lo que se hace, el fin, aquello por lo que se hace algo, y las circunstancias, y los tres tienen que ser buenos. Lo que yo haga tiene que ser bueno, el fin tiene que ser bueno y las circunstancias tienen que ser buenas. No puedo solo tener un fin bueno y un acto malo. No se pueden hacer cosas malas para alcanzar cosas buenas. Se dice con una frase muy conocida, el fin no justifica los medios. No se puede hacer una cosa mala para buscar una cosa buena. Entonces, si alguien falla en uno de esos tres, ya sea que haga un acto malo o haciendo un acto malo, busque un acto bueno, pero busque un fin malo o en unas circunstancias malas, entonces es cuando se da una acción mala, y esa acción mala es a lo que se le llama pecado. Pero no toda acción mala es pecado, sino depende, porque hay pecado cuando hay plena advertencia y perfecto consentimiento. ¿Qué quiere decir advertencia? Significa conocimiento, es decir, yo conozco lo que estoy haciendo y sé que eso es pecado, esa es la advertencia. Yo sé lo que estoy haciendo, por ejemplo, un adulterio, yo sé lo que estoy haciendo, no estoy drogado, no estoy demente, no, yo sé lo que estoy haciendo, y a pesar de saber, sé lo que estoy haciendo y sé que eso es malo, yo sé que es pecado, prohibido por los mandamientos. Esa es la advertencia. Y luego el consentimiento. A pesar de saber lo que estoy haciendo y saber que es malo, yo lo quiero hacer y lo hago.
Ahora, aquí hay que distinguir entre desear y querer. Alguien puede desear hacerlo, pero al final no lo hace. Se arrepiente o no pudo, o lo que sea. Querer hacerlo es hacerlo. El que lo hace es porque quiso. Entonces, el querer ya se da cuando realiza la acción. Entonces, ese es el consentimiento. Quiso hacerlo, ¿verdad? Entonces, si no hay plena advertencia y perfecto consentimiento, no es pecado. No sabía que era eso, no sabía que era malo, sabía que disparar una pistola, matar a una persona era pecado, pero es que me obligaron, ¿verdad? La fornicación es pecado, pero es que me violaron, yo no lo hice, yo no quise hacerlo. Entonces no se preocupen, no es pecado, es pecado del violador, no de la víctima. Entonces tiene que haber advertencia, consentimiento, y entonces se da el pecado. Es grave, sí, hay materia grave y las dos cosas más, plena advertencia y perfecto consentimiento. Materia grave, prohibida por los mandamientos, ¿verdad? Entre esa materia grave hay una que siempre es grave y otra que a veces es grave, a veces no. Si es materia grave, entonces hay pecado mortal. Y hay pecado venial cuando la materia no es grave. Por ejemplo, dice el 7º mandamiento, no robar. Pero si roba 3 centavos, eso ya ni los niños recogen 3 centavos y los miran tirados en la calle. Eso no es grave. Entonces, robó 3 centavos. Es robo, sí. Pero por la materia que no es grave, es un pecado venial, leve. O dice una mentira, pero no afectó a nadie, ¿verdad? ¿Qué edad tiene usted? Pues 20 años y resulta que tiene 30, ¿verdad? Pero a nadie afecta eso, no es grave. Pero hay mentiras que sí son graves. Por ejemplo, que alguien le diga, miré a tu mujer con otro, y el marido va y mata a la mujer, ¿verdad? Eso trae consecuencias gravísimas. Esa mentira es grave. Entonces depende de qué tan grave sea la materia, así será venial o será pecado mortal. Si es pecado mortal, como dijo el padre César, mata la gracia que hay en el alma. Tal vez si se dice mata el alma, puede crear confusión, porque algunos piensan que matar el alma es dejar de existir. El alma es inmortal, ¿verdad? Nunca deja de existir. Somos eviternos, quiere decir, no existimos desde siempre, tuvimos un origen, pero vamos a existir para siempre, a menos que el Señor nos quiera aniquilar, pero eso creo que el Señor nunca lo va a hacer. Viviremos para siempre, el alma es eterna, no deja de existir. Pero al decir muerte del alma es como una analogía. Analogía es en parte igual, en parte distinto. Y se dice muerte del alma, más bien muerte de la gracia en el alma, porque el pecado mortal mata la gracia en el alma. La gracia que es el amor de Dios, que el Espíritu Santo infundió en nosotros cuando recibimos los sacramentos y se nos quitó el pecado. Eso mata el pecado, mata la gracia de Dios. Nos deja como una rama seca de un árbol donde ya no hay vida, que ahí sigue la rama, la misma forma, prendida al árbol, pero está seca, no corre la savia por ella, no da hojas, no da frutos. Así es un alma en pecado mortal. Sigue existiendo, pero ya no tiene vida. Así queda nuestra alma. Pero el pecado venial, en cambio, solo nos debilita, no mata la gracia de Dios, nos debilita. Pero la repetición de actos veniales debilitan tanto el alma que la disponen para que caiga en pecado mortal muy pronto. Por eso también hay que evitar incluso el pecado venial. Excelente, porque fíjate de que muchas veces, digamos, no sé, en tu experiencia sacerdotal, cuando los hermanos se confiesan, yo siento que a veces piensan que es una especie de magia, en el sentido de que creen que con la confesión es suficiente y ya no tienen que esforzarse ni por luchar ni por evitar el pecado, pero
piensan de que todo terminó ahí y no tienen que reparar el daño que el pecado le hizo a la sociedad, a la iglesia, a la propia alma. Bueno, ese es un quinto tema, la restitución. Bueno, La restitución. Pero que es la reparación que se quite con la indulgencia. Sí, perdón. sí, Dale. la restitución. Sí, como nosotros no vivimos solos, sino vivimos con más gente, ¿verdad? Todo lo que hagamos, sea bueno o sea malo, influye en los demás. Si alguien es muy buena persona, muy buena gente, hace muchas obras buenas, ayuda, ese, aunque no se lo haya propuesto, está siendo un maestro de virtud para sus vecinos, sus familiares, sus amigos. Todos lo están viendo, es como una luz que está iluminando a los demás, les está ayudando animando a practicar el bien. Influye en todos, aunque no sea su intención, sino que él simplemente quiere ser bueno, quiere ser santo. Y entonces, pero como vive en una aldea, en un caserío, un pueblo, en una ciudad, con una familia, unos vecinos, unos amigos, todos están viendo su comportamiento y todos ven el comportamiento de todos y entonces van aprendiendo, se comparan, dice, a veces los demás se encargan de comparar, ¿verdad? Le dice la esposa a su marido, por ejemplo, ¿por qué no sos como el vecino? Él no toma, él es cariñoso con sus hijos, él saca a pasear a su mujer, en cambio vos nada de nada, solo vos lo te mantenés. Empiezan las comparaciones y el que se porta bien entonces es una luz, un punto de referencia. Querramos o no, estamos influyendo en los demás con nuestro actuar. Lo mismo el que se comporta mal, está siendo un maestro de mal, del pecado, de los vicios. Todos se resisten al inicio, pero después se van animando a hacer lo que hace el vecino y termina corrompiéndose. De ahí sale aquel dicho, una fruta podrida pudre a las demás, porque hay alguien ahí que se porta mal, los demás van aprendiendo, aprenden los hijos, aprenden el vecino, el sobrino, después ya no es uno, sino que hay varios, el pecado, los vicios se van multiplicando. Y entonces nosotros somos responsables porque nuestro actuar es libre y junto a la libertad está la responsabilidad. Somos responsables. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros merecemos un premio por las obras buenas o un castigo por las obras malas. Y de la misma manera merecemos un premio por haber edificado en la virtud a nuestro contorno y un castigo, ¿verdad? Por haber desedificado, llevado al mal comportamiento a todos los que están alrededor nuestro. Somos responsables. En ese sentido, tenemos que reparar, ¿verdad? Animar a los vecinos, cambiar de vida, animar a los vecinos que ya no hagan eso. Mire usted, yo le enseñé a tomar, pero por favor ya no tome porque eso no está bien. Reparar en la medida de lo posible todo el daño que causó. Y lo mismo si robó, devolver, si destruyó algo. Toda esa restitución es, podríamos decir, fuera de nosotros. Pero en la acción humana, en el acto humano, hay dos efectos cada vez que actuamos. Uno se da en el exterior, es este que ya dije, y otro se da en el interior, ¿verdad? En el interior. Cuando nosotros hacemos algo, no solo el fruto de nuestro trabajo aparece afuera. Por ejemplo, un carpintero hace una mesa y vemos el fruto de su trabajo, una mesa bien terminada, barnizada, útil, bonita. Ese es el fruto de su trabajo exterior. Pero al mismo tiempo se dio un efecto interior, ¿verdad? Es la inmanencia del acto humano, un efecto interior que él se edificó en la virtud, se hizo más virtuoso. Eso sí es un acto bueno, pero también un acto malo. Uno que miente engañó a la gente afuera,
pero él en su interior se arruinó, se convirtió en mentiroso. El que robó, le quitó dinero a otro, se compró cosas, pero en su interior él se arruinó. Él se convirtió en un ladrón. El que asesina, le quitó la vida a una persona, dejó unos hijos, unos niños huérfanos, una mujer viuda, pero en su interior él se convirtió en un asesino. Entonces él arruina su interior. Y las indulgencias son restitución o reparación del interior de la persona, no tanto el exterior, sino el interior de la persona. Y buscan que ese asesino sane la ruina que causó en su interior, ese mentiroso se repare porque se arruinó, ¿verdad? Ese adúltero se regenere porque se causó un gran daño, sobre todo si no lo hizo una vez, sino hubo repetición de actos, creó hábito, arruinó su alma, necesita reparar el interior porque arruinó su alma. Excelente, efectivamente, muy bien. Ese es el punto, digamos, este último punto que acabas de hacer referencia, que la indulgencia lo que busca es reparar el daño interior, ¿verdad? El típico ejemplo que tenemos es el ejemplo de aquella persona que nos presta su carro y se lo chocamos, ¿verdad? Entonces llegamos y le decimos, mira bolas Alex, perdona, pero te choqué tu nave, ¿ya? Y el Alex, aunque no tiene cara de buena gente, pero es buena gente, va a decir, no tenga pena, padre, no tenga pena, lo perdono. Pero los hermanos piensan que cuando Alex me dice, lo perdono, ahí quedó todo. No, te perdono, pero me tenés que reparar el carro. Esa es la reparación. O sea, el daño que hice tiene que ser reparado. Y es ahí donde entra el efecto interior de las obras buenas y de las obras malas, en este caso de las malas, y cómo la indulgencia se dirige a eso. Bien, sí, repara el interior. Sobre esto de la restitución, el ejemplo que pusiste de lo del carro, que no basta decir te perdoné, falta lo otro, pero arregla mi carro porque vos lo chocaste, ¿verdad? Hay un ejemplo muy bonito en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, el caso de Zaqueo, que era publicano, es decir, recaudador de impuestos, y que eran conocidos públicamente como ladrones. Y por eso eran ricos, todos los recaudadores de impuestos eran ricos porque robaban. El Estado pedía una cantidad de dinero y ellos a la gente le pedían más, le pedían su comisión, su parte, que era bastante grande, a veces más de lo que pedía el Estado. Estas personas eran ricas porque robaban. Y entonces la gente los tenía como pecadores públicos, ¿verdad? Y Zaqueo, como sabemos, se subió a un árbol para ver a Jesús porque era muy bajito, y Jesús fijó su mirada en él y le dijo, hoy quiero hospedarme en tu casa. Y fue allá Jesús a hospedarse, a cenar, a desayunar, a platicar con él. Él invitó a sus amigos, también publicanos, contento porque el Señor iba a comer ahí en su casa y todo. Y Jesús tuvo una conversación con Zaqueo. Y después de esa conversación que tuvo Jesús con Zaqueo, Zaqueo salió transformado. ¿Qué hablaron? Pues no lo recoge el Evangelio, pero sí recoge cómo era el nuevo Zaqueo. Porque dice Zaqueo, Señor, le daré la mitad de mis bienes a los pobres, y a los que les he robado les voy a devolver 4 veces más. Y entonces Jesús dice, hoy entró la salvación a esta casa, ¿verdad? Esa es la reparación, la restitución, que si yo hice un daño, tengo que restituir, porque yo hago por lo menos 3 clases de daños cuando cometo un pecado. El primero se lo hago a Dios, a quien no le di la gloria que él merecía, lo ofendí gravísimamente, ¿verdad?
lo ofendí, ese daño. En segundo lugar, le hago daño pues a las personas, a la persona a quien se le robó, a quien se le mató, a la familia. Hago daño a las personas, a las cosas. Y en tercer lugar, me hago daño yo mismo. Y por lo tanto tengo que reparar, ¿verdad?, esos 3 daños que he causado. Darle al Señor la gloria que no le he dado. Devolverle a la gente el dinero que le robé. Arreglarle su carro que le choqué, su ventana que le quebré, la fama que le destruí, porque hablé mal de esa persona, las heridas que le causé o lo que sea, ¿verdad? Lo que yo haya destruido, tengo que repararlo. Una vez reparado, entonces ya el Señor dirá, hoy entró la salvación a esta casa, porque se dio la reparación del daño que yo causé. Pero en este año 2025 nos centramos en el daño que nosotros le hacemos a nuestra alma. Eso excelente. Vamos entonces a nuestro primer corte comercial, gracias al apoyo de En fin. Estamos en Radio Activa, en tu programa En sus llagas hemos sido sanados, en este programa extraordinario, en esta interesantísima entrevista. Por favor, ahí la comparten para que los hermanos conozcan mejor el tesoro del año jubilar y la indulgencia. Volvemos. Sé fiel al amigo en su pobreza, para que así goces de sus bienes en la prosperidad. Eclesiástico 22:28. En febrero y siempre, quien posee el amor de Dios, encuentra en ello tanta alegría. Radio Activa 95.1. El pensamiento del día es: este capítulo tiene su aplicación para todos nosotros, para los padres de familia, quienes apelamos a nuestros hijos para que sean fieles a las enseñanzas de la Biblia, pero quienes momentáneamente somos atraídos al mundo. Tiene su aplicación a la nación que ha sido fundada sobre los valores bíblicos, pero ahora está siguiendo el camino del relativismo o del humanismo. Muchas personas están siendo engañadas por su confianza en sí en vez de confiar en el único Dios y sus instrucciones para nosotros. Ojalá escuchemos la plegaria del profeta Isaías de volver a aquel contra quien nos hemos rebelado. El llamado de volver a Dios abarca el abandono de nuestros ídolos y volver al único cuyo poder excede el del ejército más grande del mundo. Nosotros somos Proyecto 67 y te invitamos a que sigas disfrutando nuestra música en Radio Activa, tu radio diocesana. Cuando te pregunten qué radio escuchas, tú responde. En sintonía, día y noche de la 95.1, nuestra radio diocesana. Somos la radio católica más escuchada. 95.1. Activa. Estamos en Radio Activa, tu radio diocesana, en la Maratón 2025. Efectivamente, entonces, el daño que se hace el alma a sí misma. Quizás, no sé, cómo ayudar a comprendernos a todos el hecho que cualquier mal que hagamos, pequeño o grande, pecado grave, que Dios nos libre, o pecado venial, nos hace daño, porque quizás es uno de los puntos que le cuesta a nosotros, nuestros hermanos, entender que nos hace daño, y que entonces cuando hablamos del tema de la sanación interior,
no estamos hablando de un tema sentimental, emotivo, psicológico, de autoestima, porque muchas veces esos famosos retiros de sanación van ahí. No, la sanación del alma es la sanación de las heridas del pecado. Muy bien, entonces cuando uno comete un pecado, se dan tres cosas. Lo primero, la culpa, es propiamente el pecado, la mancha en el alma. Además de ofender a Dios, hacerle daño al prójimo, se mancha el alma con el pecado. Se mancharon los ángeles que se convirtieron en demonios, se manchó Adán y Eva, y nosotros nacimos con la mancha del pecado original, menos nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María, que es Inmaculada Concepción, concebida sin la mancha del pecado original. Nosotros nacimos todos con el pecado original, como dice el Salmo 50, versículo 7. Mira, Señor, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Ese pecado se me quita con el bautismo, pero no repara del todo el alma el bautismo, porque queda pues la inclinación a pecar. Ese es un claro ejemplo del daño que ese pecado original hizo en el ser humano, la inclinación al pecado, que antes era posibilidad de pecar, ahora es inclinación al pecado, concupiscencia desordenada, y por eso uno tiene que luchar, apartarse de las ocasiones de pecar, rezar, pedir los auxilios divinos para no caer en pecado, porque si no lo hace, fácilmente se cae en pecado, en cualquiera, hasta en los más graves, y cualquiera puede caer. Pero también el pecado personal deja sus consecuencias. Además de la mancha del pecado, junto a esa mancha, si es pecado mortal, pongamos como ejemplo el pecado mortal, junto a esa mancha hay una pena, la pena eterna. Y junto a esa pena eterna hay otra más, la pena temporal. Y entonces cuando yo me confieso, se me quita el pecado, la mancha, la culpa, se me quita la culpa. Y se me quita también la pena eterna. De manera que si usted cometió un pecado mortal y se confiesa y el sacerdote le absuelve, usted ya no se va al infierno, ya no tiene pecado, ya no tiene la pena eterna, pero quedó todavía la pena temporal. Ahora, ¿por qué la Iglesia puede quitar el pecado y las penas? Porque el Señor quiso que la Iglesia fuera la administradora de la gracia de la salvación. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, dijo el Señor. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Se lo dijo a los apóstoles la tarde de la resurrección. Y ellos eran la Iglesia, dejó ese poder, dejó que la Iglesia administrara tanto la absolución como las indulgencias para quitar esas consecuencias del pecado que nosotros cometemos. Entonces, queda la pena temporal. ¿Cómo ilustrar para comprender esto? Pues me gusta mucho, he puesto este ejemplo muchísimas veces. Les he dicho a unos, miren, imagínense que hay una persona que hizo su casa nueva y al frente hizo una puerta de cedro muy bonita con unos adornos muy bonitos, una puerta de mucho lujo, y de repente llega un vecino envidioso a clavar 100 clavos a su puerta de cedro recién hecha, clavos de distintos tamaños, de 4 pulgadas, de 3, de 1, tachuelas y todo, hasta tornillos, ¿verdad? Deja esa puerta llena de clavos. Y entonces se enoja y va donde el vecino y le dice, mira, ¿qué hiciste? Te voy a llevar a la cárcel. Si no
me arreglas mi puerta. Y va el vecino y saca todos los clavos, ya no queda ninguno, y le dice, bueno, ya saqué todos los clavos y tu puerta quedó como antes. Y entonces el dueño le dice, bueno, como antes, no. Es verdad que ya no tiene los clavos, los 100 clavos, pero tiene 100 agujeros que dejaron los clavos, ¿verdad? Entonces la pena temporal son esos 100 agujeros que dejaron los pecados en el alma. Y esa puerta hay que repararla, hay que arreglarla para que quede al menos como antes, si no mejor, ¿verdad? Así queda el alma dañada por el pecado que cometió, que llegó a dañarla. Y entonces ya no está el pecado, la absolución borró el pecado y la pena eterna, pero quedó la huella, la herida que dejó el pecado. También hace poco leí otro ejemplo. Decía un señor, imagínense que alguien está mal del corazón, tan grave que necesita un trasplante, consigue que le donen un corazón, se somete a la cirugía y le cambian el corazón, le ponen el corazón bueno y sale del hospital. ¿Será que ese señor que hace 8 días o hace 3 días le hicieron la cirugía, ya está listo para ir a jugar fútbol, subir volcanes, correr 40 kilómetros? No, está muy lastimado. La intervención quirúrgica pues hubo necesidad de hacerle muchos cortes. Está convaleciente, necesita medicamento, reposo para volver a estar sano como antes. Así quedó el alma dañada, ¿verdad? Las consecuencias y las indulgencias son como esa medicina, esos ungüentos, esos cuidados que necesita el alma para restablecerse del daño que le causó el pecado que cometió, ¿verdad? Entonces, eso es lo que busca las indulgencias, arreglar el alma que fue dañada con el pecado. Quizás puede haber una como confusión, un equívoco cuando se piensa que, digamos, cuando el sacerdote te impone la penitencia, porque el sacerdote tiene la obligación de ponerte penitencia y si no te la pones se la tienes que pedir, ¿verdad? Entonces, en ese momento en que se pone la penitencia, puede pasar que la gente piense que esa penitencia que me puso basta para reparar el daño que hice y el mal que hice. Bien, ahora la iglesia, para que estemos seguros de que estamos ganando indulgencias y reparando nuestra alma, ya da unas condiciones, como está sucediendo en este año, ¿verdad? Que por ejemplo, pasar por la Puerta Santa, rezar por el Papa, confesarse, comulgar en gracia, hacer una obra de caridad o una pequeña peregrinación. Ya la iglesia da los requisitos para ganar indulgencias, indulgencia plenaria o indulgencia parcial. Y no solo ahora, sino en otras ocasiones, ya la iglesia dice, si se hace esto, se gana indulgencia. Entonces, no dice la iglesia, si reza un Padre Nuestro después de confesarse, ya pues eso es indulgencia, ya quedó reparada su alma por su pecado. No dice eso, sino que ya la iglesia explicita los requisitos para ganar indulgencias. O sea, por eso, bien, efectivamente, entonces digamos, me acerco, me acuso del pecado, y al acusarme del pecado, el daño hecho a Dios, por decirlo así, que es la culpa, queda perdonado, si es pecado mortal. Si es pecado venial, siempre le hago daño a Dios y ofendo a Dios. Esa pena, esa culpa queda perdonada. Si hay pena eterna, el sacramento de la confesión, que necesita el dolor de los pecados, ¿verdad? Que es la condición primaria del perdón, que conlleva necesariamente el propósito de enmienda, porque si no hay propósito de enmienda, el dolor no es perfecto, ¿verdad? Entonces, bueno, perdona. La pena eterna, si hay pecado mortal, queda perdonada, pero queda un daño
en el alma. Yo siento que como no se siente, como no se percibe, como no es sensible, ese daño es, creo, no sé, me puedo equivocar, que es una de las cosas que provoca el equívoco en la gente. Por ejemplo, te pongo un ejemplo y desarrollas. Faltar a misa el domingo es pecado mortal. Faltar a misa el domingo es pecado mortal. Se mata el alma, mata el espíritu. Dios abandona el alma. Bueno, me confieso, pero ¿qué daño hice cuando falté a misa? ¿Qué daño le hice a Dios, a los demás? ¿Qué daño me hice a mí? Muy bien, ahora aquí podríamos llamar a este tema purificación del alma. Esta purificación o reparación del alma, pues hay dos modos de realizarla. Un modo es el modo instantáneo y el otro es poco a poco, paulatinamente. Hay casos de purificación instantánea. Por ejemplo, Santa María Magdalena. Santa María Magdalena pues era pecadora pública y todo. Y de repente se dio una conversión con un dolor tan grande por haber ofendido a Dios, y es que lo mostraba espontáneamente. Los actos que narra el Evangelio pues no es un show, no son actuaciones de teatro, sino es que en ella se dio un cambio tan grande, que esa conversión, ese dolor que procede del amor, no solo hizo que se le absolvieran sus pecados, sino también que le borrara la pena eterna y la pena temporal y la convirtieran instantáneamente en una gran santa. Se dio la purificación al instante. ¿Gracias a qué? Gracias al amor, como dijo el Señor, al que mucho se le perdonó, mucho amó, ¿verdad? Viendo ella todos sus pecados y un Dios tan misericordioso y amoroso que le perdona, eso hizo nacer un amor, una correspondencia a ese amor tan grande y un dolor tan grande por estar ofendiendo a ese Dios, que ese dolor de amor purificó su alma totalmente y se convirtió en una fiel discípula del Señor. Pero no solo ella, San Pablo también, una conversión instantánea donde quedó purificada su alma y se convirtió de perseguidor de la iglesia en un gran santo. Y seguramente habrá otros casos, pero lo normal para el común de los mortales como nosotros, lo normal es que la purificación se vaya dando poco a poco. Pero en esa purificación, de todos modos, lo que va obrando la purificación es el amor, el fuego del amor de Dios, de donde nace lo que decías, el dolor de los pecados, dolor por haber ofendido a Dios. Hay dolor de atrición y dolor de contrición, de donde también nace el temor de atrición y el temor de contrición, o temor filial y temor servil. ¿Cuál es el temor servil? Es el de los esclavos. Me porto bien, si no mi amo me va a dar latigazos. Cuando él no está, me porto mal, no trabajo. Pero si él está, me porto bien para que no me castigue. Es miedo al castigo. Ese es el temor. No es temor perfecto, pero si eso me ayuda a evitar el pecado, pues bueno, está bien. El temor perfecto es el temor filial, y tal vez aquí está la clave para comprender esto de la indulgencia. Temor filial es el temor que siente el niño de perder a su mamá, a su papá, que tanto ama
que no puede vivir sin ellos y no quiere vivir sin ellos. Y cuando un niño no encuentra a su mamá, la llama, grita, llora porque no entiende él su vida sin su mamá, que lo ama mucho, sin sus padres, sin sus hermanos. Temor filial. Ese temor es el que siente, se llama filial porque es el que siente el Hijo de Dios, que ama a su Padre Dios. Y al igual que el niño con la mamá, este Hijo de Dios ama a su Padre y no quiere estar sin él ni un segundo, y menos una eternidad en el infierno. Yo no me quiero ir al infierno y no quiero pecar, que es el pecado lleva al infierno, porque no quiero estar sin mi Padre Dios, a quien amo tanto, tanto, glorifico, alabo y con mi vida, y por eso lucho por agradar a mi Padre Dios, quien sé que me ama, a quien yo quiero amar. Yo no quiero estar sin mi Padre Dios, y por eso cuando cometo un pecado me duele tanto porque ofendí a mi Padre Dios. Ese es el temor perfecto, temor de pecar, de ofender a Dios. Ese es el amor perfecto, el amor de hijos, ¿verdad? Cuando cometo un pecado y lloro porque ofendí a mi Padre, ese llanto, esas lágrimas, ese dolor que nace del amor que le tengo a mi Padre, ese es purificador. Y si yo voy a hacer una confesión con ese dolor de amor por haber ofendido a mi Padre Dios, y con abundantes lágrimas, como hizo Santa María Magdalena y tanta gente, es muy probable que salga de la confesión con el alma purificada y no necesite de indulgencias. Es muy probable. Pero lamentablemente, por una u otra razón, vamos a las confesiones sin este amor que tuvieron estos santos. Y entonces la prueba de ello, ¿qué es? Que volvemos a caer en el mismo pecado, ¿verdad? Nos pasa lo del bolito aquel que contaba un padre, que todos los lunes se confesaba de que se había emborrachado el domingo. Es un chiste, ¿verdad? No es verdad, porque los sacerdotes no revelamos lo que se dice en la confesión. Pero cada lunes decía, me acuso de que me emborraché ayer domingo, y así como 3 o 4 veces, hasta que el padre le dice, ¿y el próximo domingo te vas a emborrachar también? Ah, claro, padre, eso es de ley, dice el bolito. Entonces, ¿verdad? La prueba es de que se vuelve a caer, y entonces uno podría decir, ¿y entonces para qué te fuiste a confesar? Si no estás arrepentido, si lo volviste a hacer, es porque no existe el suficiente amor al Dios Padre, porque no existe el suficiente dolor que me haga detestar el pecado. Hasta la sola idea de ese pecado, el solo pensar en ese pecado, tengo que detestarlo. Pues si no existe eso, sino que vuelve la idea, el deseo, y se vuelve a caer, entonces por eso necesitamos las indulgencias, porque no logramos una purificación tan grande por falta de amor a Dios en nuestro corazón. Pero la purificación lógicamente entra a través del sufrimiento, de la enfermedad y las pruebas y los dolores que puede permitir en la gente, ¿verdad? La cruz es camino de purificación, y por eso Dios permite el sufrimiento, el dolor entre las personas. Y también, hablando de la pena temporal, que está vinculada a la indulgencia, hay que recordar que o lo pagamos aquí o lo pagamos en la eternidad. O sea, el purgatorio es precisamente, si no reparaste y no pagaste la pena temporal de tus pecados en la vida, lo pagás aquí o lo pagás en el otro mundo. Por eso el purgatorio es la misericordia de Dios más allá de la muerte. Nuestra meta es el cielo, no es el purgatorio. Así es. Podemos comparar el infierno a la pena de muerte que le pueden dar a alguien por un delito muy grave, y el purgatorio lo podemos comparar a la cárcel. Cuando alguien comete pecado mortal, no se arrepiente, se muere así,
pues pena de muerte, se va al infierno y de ahí ya no sale. El infierno es eterno, jamás va a ver a Dios. Aunque luego la conciencia le está diciendo, por tu culpa estás aquí, hiciste esto, no hay forma de salir, ya cayó al infierno, de ahí no sale. Como el rico Epulón, ¿verdad? Que miraba a Lázaro allá en el cielo y él sufriendo y con lágrimas decía, Padre Abraham, dile a Lázaro que me moje la lengua porque estas llamas me consumen, me queman, con una gran sed. Entonces vamos a llorar por haber pecado, pero ya no hay arrepentimiento, ya no sirve de nada, ¿verdad? Pero el purgatorio, en cambio, es como una cárcel de donde se va a salir. A la cárcel, en la cárcel hay gente por diversos delitos, ¿verdad? Se va a la cárcel por un delito, no como en un chiste que le dice uno a otro, ¿y usted por qué está aquí? Porque no me dejan salir, dice. Está ahí por un delito que cometió, no porque no le dejan salir simplemente. Entonces, a uno les dan 1 año, a otros 5 años, a otros 40 años, a otros 3 meses. Depende del delito, cuántos delitos cometió. Así es el purgatorio. Usted va a estar 1 semana, 1 mes, 100,000 años, 1,000,000 de años o hasta el fin del mundo, ¿verdad? Depende qué tan dañada esté su alma, porque ningún alma dañada, manchada, va a entrar al cielo. Tiene usted que reparar el daño que le hizo a su alma. Así como usted no recibe un carro dañado, un mueble dañado, unos zapatos rotos, usted quiere unos zapatos buenos, como hay razón en el cielo, entre las almas perfectas, y si no están perfectas, tiene que pasar por el purgatorio. Pero en una ocasión leí que alguien decía que es menos doloroso pasar aquí en la tierra 100 años sufriendo los más duros tormentos que 1 segundo en el purgatorio. Entonces, y si voy a estar 1,000,000 de años, la purificación es dolorosa. Mejor purificar nuestra alma aquí en la tierra, como bien dice el Padre César. No, eso lo dice la iglesia. Eso lo dice la iglesia. Y efectivamente, por eso mismo, Dios nos permitió el poder editar un libro impresionante que se llama El Tesoro Escondido de la Santa Misa de San Leonardo de Porto Mauricio, que él nos redescubre la dimensión del sacrificio de la misa. En la misa, la sangre del Cordero se derrama para el perdón de los pecados. Quien va a misa, quien vive misa todos los días, efectivamente purificará y limpiará y pagará la pena temporal, porque su acto de voluntad es un acto vinculado a la fe, y la sangre del Cordero que se derrama en la misa le seguirá purificando totalmente. Precisamente por eso nuestra Madre la Iglesia, en el primer mandamiento de la Iglesia, que es oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar, la Iglesia no manda a comulgar. En el tercer mandamiento de la Iglesia dice comulgar por lo menos 1 vez al año, en Pascua Florida o en peligro de muerte. Como hemos dicho y lo volvemos a repetir, no es que nuestra Madre y Maestra la Iglesia desprecie la Eucaristía. No hay que ser duro de mente, necio de pensamiento, sino que nuestra Madre la Iglesia efectivamente nos recuerda que el sacrificio de la misa es el mejor lugar para reparar el daño hecho a Dios, a los hermanos y a la propia alma. Ir a misa todos los domingos es ir a limpiarnos en la sangre del Cordero y a purificar, porque nuestras obras siempre serán limitadas y humanas, y el pecado es cuasi infinito. Entonces necesitamos del poder de lo alto, y el poder de lo alto se nos da precisamente a través del sacrificio de la misa. Bueno, ya llegó la hora de nuestro próximo corte comercial, gracias al apoyo de Copecom, a la Banco Industrial, a la gran Volkswagen, a la San Martín, a la gran, ya me está poniendo cara aquel, dice que él ahí, gracias al apoyo de, mejor no digo,
porque alguno se puede asustar. ¡Volvemos! En febrero celebramos a San Valentín, que es una festividad de origen católico que se celebra anualmente el 14 de febrero, como conmemoración de las buenas obras realizadas por San Valentín de Roma, relacionadas con el concepto universal del amor y la afectividad, originado por la Iglesia Católica como contrapeso a las festividades paganas que se realizaban en el Imperio Romano. También es una de las primeras fiestas que significaron la expansión del cristianismo en toda la Eurofrasia. Roma, la fiesta en sí ha ido ganando importancia a lo largo del tiempo, desde una perspectiva como Día de los Enamorados o Día del Amor y la Amistad. En febrero, mes en el que celebramos el Día del Amor y la Amistad. Tú estás escuchando Radioactiva 95.1 FM. Que las cosas de la vida contigo. ¿Necesitas fortalecer y sanar tu relación de pareja? Ministerio Trigo invita al retiro Matrimonios a Prueba de Fuego, una experiencia del amor sanador de Dios para volver al sueño que nos unió. Ven el domingo 23 de febrero a Colegio María Auxiliadora Zona 9, Guatemala, junto al Parque de la Industria. Reserva al WhatsApp 59 49 90 45. La donación incluye almuerzo, hay parqueo interno. En febrero iniciamos cursos virtuales de crecimiento espiritual. Más información en redes sociales de Ministerio Trigo. ¿Y tú? ¿Ya iniciaste tu plan de ahorro? Nosotros te asesoramos. En Copecom tienes los mejores beneficios. 0 manejo de cuenta. 0 comisión por uso de tarjeta de débito. Membresía gratis de por vida. Tu dinero disponible las 24 horas, los 365 días del año en todo el mundo. Tus ahorros están protegidos por el Fondo de Garantía Micope. Acércate a nuestras agencias y recibe muchos beneficios más. Copecom es Micope desde 1964 al cuidado de tus ahorros. Hola, ¿qué tal, hermanos? Nosotros somos Randy y Dani de Espíritu de Alabanza. Y queremos invitarlos a seguir escuchando Radioactiva, tu radio diocesana. Pronto harás llegar la palabra de Dios a más corazones. Estamos ya en Radio Maratón 2025. Hoy estamos visitando San Juan Comalapa. Invitamos a los hermanos para que se acerquen a la unidad color beige, para que vengan a dejar su ofrenda, para que la radio siga evangelizando. Dios bendiga a todas las familias por apoyar a Radio Activa 95.1 FM. Espéranos. Muy pronto, Radio Maratón de Radio Activa 95.1. Nuestras manos para trabajar. Estás escuchando a Padre César Alonso en el programa En sus llagas hemos sido sanados. Gracias por estar en sintonía de Radioactiva, nuestra radio diocesana. Estamos en Maratón 2025. Juntos somos mensajeros de esperanza en este programa extraordinario del año jubilar para que corramos a ganar la indulgencia